Antes que nada, saludar a todas y todos los que estén conectados. La idea es mantener, más allá de la distancia física que ahora nos ha impuesto la cuarentena, Izquierda en Marcha decidió entablar estos ciclos de charlas, como para, bueno, seguir haciendo un poquito de política durante todo este tiempo de distanciamiento, de crisis sanitaria y también económica, ¿por qué no? Y bueno, en esta instancia la idea es hablar un poco sobre el feminismo y hemos invitado a tres grosas, como les digo yo. Tenemos primero que es de nuestra casa, va a hablar Beatriz Avero, profesora de filosofía, militante de Izquierda en Marcha, y después va a hablar Agostina Betes, feminista popular, que eso va a ser interesante porque nosotras las uruguayas no tenemos tan acostumbrado a este término y nos suena muy ameno, pero no lo tenemos incorporado lo que significa el feminismo popular, y es también integrante del Movimiento Popular La Dignidad. Después vamos a hablar con Liliana Brasisca, directora de MISO, Mujer y Salud, que hace poco hicieron una brillante intervención en el Palacio Legislativo, un poco recordando lo que fue La Criada, el cuento de La Criada, ese maravilloso texto y ahora serie que ha pegado tanto y que hace reflexionar bastante en estos tiempos. Coordinadora también del Observatorio en Género, Salud Sexual y Reproductiva en Uruguay, técnica de anatomía patológica. Así que bueno, vamos a darle la palabra ahora, primero a Beatriz Avero, que anda por ahí, y le vamos a desactivar el audio. ¿O ya lo desactivaste, Bea? Sí. Bueno, muy bien. Ya aprendí. Dale, la idea es hablar un poco sobre el título ahora: Ola, Marea, Movimiento, Revolución, y ver esto, qué es esto de los feminismos y este impacto de esto que ahora todos están hablando y las organizaciones sociales están tan revolucionadas con esto del feminismo y lo que está pasando. Y bueno, me parece que es un título que da para pensar en cómo viene la mano y hacia dónde vamos. Te cedo la palabra, 15 o 20 minutos, yo después te aviso, así que bueno, los dejo con la Bea Vero. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir además con las compañeras que me tocan en esta instancia. Agostina no la conozco mucho, conozco algo sobre la organización a la que pertenece, y bueno, con Lilian son años. Ojalá nos hubiéramos conocido 20 antes, ¿viste? Pero bueno, por lo tanto, agradezco a todos los que estén atentos, y me parece que estas iniciativas hoy por hoy son muy importantes, porque evidentemente el tema del feminismo es un tema complejo, no confuso, ni complicado, es complejo. Por eso algunos prefieren llamarlo confuso, otros llamarlo complicado. Yo no creo que tenga demasiada complicación para quienes son luchadores sociales, luchadores políticos y quieren un mundo mejor. Pero bueno, ya sabemos que a algunos les gusta llamar de otra manera a lo que no es lo que es. En primer lugar, yo creo que esto de ola, marea o revolución, que se plantea con uno, yo soy profesora de filosofía y también di lógica muchos años. Entonces yo creo que este es un O inclusivo, no es un O excluyente. No es que sea una o la otra, es un O que a la vez es un I. El feminismo es seguramente una ola, es una marea, y también puede llegar a ser un fenómeno revolucionario. También es revolución. Es a la vez. Esta idea de lo binario es una o la otra. Las feministas sabemos que en general siempre es una idea que atenta contra la capacidad de pensar más libremente. En primer lugar, yo lo tomo como un I. Seguramente, hoy por hoy, el feminismo es las tres cosas. ¿Por qué? Porque en un mismo momento histórico, distintos
estadios de la sociedad y del pensamiento están en un momento diferente de la evolución de este fenómeno del feminismo, que empezó con la Revolución Francesa, y que los que hablamos de ola ya sabemos que empezó ahí, ¿no? Con esa primera ola que costó muchas muertes a muchas mujeres en virtud de sus reivindicaciones. Y que, evidentemente, si hablamos del tema de la sufragista, hay muchas mujeres que creen que hoy somos libres solamente porque podemos votar. Entonces, creo que todas las olas están hoy acá. Y por supuesto que para muchas de nosotras, quienes hemos seguido este movimiento, hoy por hoy el feminismo necesariamente tiene que ser, para cumplir con sus objetivos, antipatriarcal y anticapitalista, lo cual nos abre un panorama totalmente diferente, porque de alguna manera, cuando las mujeres, las feministas, luchamos por nuestros derechos, en realidad luchamos por los derechos de todos. Luchamos por los derechos de todos. Yo a veces digo en broma, ¿no? Las feministas somos como el proletariado, no tenemos nada que perder. Y si nos liberamos a nosotras, liberamos a toda la sociedad. Y por eso quiero citar a Gramsci, en aquello que él decía, que tenemos que pelear por un mundo en el que seamos socialmente todos iguales, humanamente todos diferentes y todos totalmente libres. Yo creo que eso define el movimiento feminista, pero desde hace muchísimos años, y que en este último proceso en el cual nos embarcamos, en esto que yo digo antipatriarcal y anticapitalista, es evidente que de alguna manera se refleja una cuestión que históricamente ya se construyó. Yo decía, cada vez que las mujeres logran liberarse a sí mismas de algunas cadenas, liberan a otros. En el caso, por ejemplo, de los niños es clarísimo, ¿no? Aumentan los derechos de las mujeres, aumentan los derechos de infancia. Aumentan los derechos sexuales, aumentan los derechos de los diversos. En aquello que Butler decía, hasta los hombres, las mujeres y los otros. Bueno, nosotros liberamos a los otros. Aunque no siempre eso signifique, y eso es uno de los temas que está en nuestro haber, que rompemos los roles hegemónicos. En el sentido de que no siempre las libertades, en el sentido del ejercicio libre de la sexualidad, significa liberarse de los roles y los estereotipos de género. Y eso nos lleva a que en muchos casos las realidades de algunos movimientos dejen de tener que ver con los niveles de violencia, de abuso, que muchas veces seguimos enfrentando, porque por eso decía, es complejo. Desde qué punto de vista avanzamos en el terreno de los derechos formales y hasta dónde en el terreno de lo real, de la realidad, logramos romper con los modelos hegemónicos que en definitiva, a pesar de los marcos formales y legales, no se puede hacer el ejercicio. En el caso, por ejemplo, y Liliana eso lo sabe muchísimo, en el caso de los derechos sexuales y reproductivos, hasta qué punto los marcos legales, si no se garantiza de parte de política del Estado y de parte de un cambio cultural en la cabeza, eso no significa un cambio en la realidad, porque el empoderarse del ejercicio de los derechos no se garantiza con que esos derechos estén formal o legalmente reconocidos. Porque bueno, hay un imago cultural, hay modelos hegemónicos que son heterosexistas, evidentemente, y que además, y por eso digo, hablo desde un lugar muy específico, yo soy feminista, pero también soy marxista,
sabemos que más allá de las concepciones revolucionarias que algunas personas puedan tener, eso no cambia su visión de la concepción de género, del rol de las mujeres, porque algunos creen que con no ser machista alcanza. Y yo digo, el machismo es una parte del modelo hegemónico, pero no es la totalidad. Porque esto de que yo hago tal y tal cosa y acompaño, no, el problema es mucho más serio que hasta qué punto yo dejo de lado algunas concepciones machistas que tengo. Y en eso, obviamente, también estamos involucradas nosotras. Porque los vínculos violentos, las relaciones que no respetan, que no son igualitarias, siempre son vínculos, no es un lado y el otro no. Entonces creo que por eso yo creo que hay un tema con el empoderamiento de las mujeres que es muy importante en nuestra cultura de izquierda y nuestra cultura como marxistas. Entonces, no sé cuánto tiempo me queda, Majo, pero yo lo que quiero decir es esto. En esto de el feminismo como posibilidad de revolución, el feminismo como movimiento es muy amplio, por suerte, y contiene un montón de variables. Insisto en lo que decía al comienzo, el lado revolucionario del feminismo tiene que ver con el antipatriarcado, tiene que ver con el anticapitalismo, pero a la vez tiene que ver con una capacidad que el feminismo ha desarrollado desde mi punto de vista, que es la solidaridad con todas las luchas. Yo hoy leía esto de la Asamblea del Zunca, ¿no? En el Facebook, y cuántas compañeras feministas saludaron al Zunca. Saludamos al Zunca. Eso es solidaridad. Entonces, y nos solidarizamos con el sistema de cuidados, porque significa ahí una franja innumerable de edades a las que tenemos que cuidar. Y no nos negamos a cuidar, queremos que cuidemos todo, porque tampoco decimos no vamos a cuidar. Y aún en ese marco hemos luchado por una perspectiva de género en el sistema de cuidados y por una perspectiva no capitalista en el sistema de cuidados, lo cual no siempre conseguimos. Entonces creo que esta idea de la solidaridad, de incorporar el conjunto de personas que padecen injusticias, que padecen las desigualdades, que padecen incluso la persecución. Yo no he entrado mucho en estas teorías respecto al desprecio de los pobres, ¿no? Donde hay, ya termino, un grupo importante de pensadores que están trabajando con esta idea, ¿no? El odio a los pobres. Desde que ganó este gobierno ya mataron, por lo que tengo una información, 2 pobres por andar en la calle. O sea, ya mataban árabes, ya mataban palestinos, bueno, ahora parece que la pobreza es un delito. Y creo que el feminismo también se solidariza con eso, porque además todos sabemos que esto de discriminar tiene como un conjunto de variables, ¿no? Sos mujer, sos pobre, si sos negra es peor, ¿no? O afrodescendiente, como dicen ahora, pero digo, hay como, así como la discriminación junta variables para aumentar la discriminación, nosotros tenemos que aumentar la solidaridad respecto del conjunto de los discriminados. Creo que eso tiene que ver esta última idea de feminismo y revolución. Somos feministas, nos solidarizamos seguimos peleando por todas nuestras causas, por supuesto, porque no hay nada resuelto, pero a la vez nos solidarizamos con el conjunto de causas que luchan contra la opresión. Si no, tampoco vamos a lograr liberarnos a nosotras mismas como mujeres. Esto es para empezar lo que quería decir. Pido disculpas si no estuvo claro o si fue insuficiente, pero bueno, es lo que quería decir. Muchas gracias. Estuviste bien, Bea. Después vamos a
a seguir charlando, así que ahora le pasamos la palabra a Agostina, compañera de Argentina. Eh, a ver si estás por ahí. Acá estoy. Ahí va. Bueno. Bueno, hola, primero gracias por el espacio y por la invitación y por estar acá con estas grandes luchadoras. Bea, estuviste muy clara y muy bien. Y me diste muchas ideas también. Cuando pensaba esto de si el feminismo es ola, marea, movimiento, revolución, coincido definitivamente con Bea en que es todas las cosas juntas, y esa es la potencialidad que tiene el feminismo. Pero se me habían ocurrido como separar, ¿no?, los conceptos y quizás poder como abordarlos cada uno por separado. Es una ola y una marea porque le inunda todo, ¿no? Porque logramos desde nuestra lucha en las calles, en las aulas, en los sindicatos, en todos lados, que el feminismo y que nuestras reivindicaciones sean transversales. ¿Qué significa esto? Como, o sea, no solamente que estén en todos lados, sino que además pongamos en disputa todas las cosas, porque cuando nosotras instalamos con el, bueno, acá con el Ni Una Menos, ¿no?, con esas movilizaciones masivas y con el aborto, instalamos también el debate de por qué las mujeres, instalamos el debate sobre las maternidades, sobre el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre el placer, sobre el amor romántico, sobre qué es el amor romántico, también sobre las masculinidades, ¿no? El feminismo, esto que decía Bea también, que el feminismo es un cambio para todos, no para las mujeres nada más, ¿no? El feminismo es interseccional y es transversal a la sociedad, ¿no? Pusimos también en debate, bueno, es las masculinidades, ¿no? Y cómo tienen que ser y por qué son así, por qué el patriarcado indica que la mujer tiene que ser, ¿no?, este rol binario que nos adjudican a todos. Y que esperamos además, y ahí como la contrapostura, ¿no?, de que la única diferencia es que las olas y las mareas tienen un periodo corto de tiempo, ¿no? Como que van y llegan y después de repente se van. Y nosotras esperamos que esto sea interminable, ¿no? Que no se corte, que la ola no vuelva, no se vaya nunca de la playa, que se quede siempre ahí, ¿no? Y por eso la figura de la ola inundando el Congreso para nosotras es muy potente, pero esperamos eso, ¿no? Que no rompa y se vaya, sino que esto sea desde hace un montón que compañeras vienen construyendo el feminismo y los distintos tipos de feminismos, esperamos que se quede para siempre, y que todos estos logros de disputar, ¿no?, el sentido común y disputar estos parámetros, estos preconceptos que el sistema patriarcal capitalista nos impone, se quede, ¿no? Que ahora que las próximas generaciones partan de otros pisos de discusión y de debate, con otros pisos de derechos también. La segunda era como si era movimiento, y hay algo de lo organizativo, ¿no?, que para mí y para nosotras es súper importante, que es que nosotras a las organizaciones, cuando nos organizamos, le decimos movimientos, ¿no? Mi organización se llama Movimiento Popular La Dignidad. Y para nosotras es un movimiento, primero, porque está en cambio constante, porque es un movimiento, ¿no? Pero además porque busca la organización, porque todas estas compañeras y todas estas mujeres que llegamos al feminismo y que aprendemos y construimos colectivamente del feminismo, y todos estos compañeros LGBTIQ que también llegan al feminismo y que construyen el feminismo desde los diferentes lugares, entendemos después que el cambio es colectivo, que no es individual, que empoderarnos nosotras mismas solas no alcanza, que necesitamos constituir espacios de disputa de poder, no solo para garantizar políticas públicas, para nuestros derechos, sino también para dar la disputa y la batalla de las ideas, ¿no? Esta batalla de las ideas de la que hablaba Fidel, que es que nosotras nos volvemos, ayer lo decían, militantes de la vida, ¿no? Como de repente somos las que disputamos todo en todos lados, ¿no? Como en la cena familiar, en la merienda con las amigas, en todos lados, y somos también nuestros teléfonos los que suenan cuando alguien que quizás no entiende lo complicado, ¿no?, era que decía la Beatriz del feminismo, pero sí necesita una ayuda con un aborto, o con violencia, o con algo, también son nuestros teléfonos los que suenan, y eso es cambio social, ¿no? Que podamos gritar, que podamos decir y que podamos tender redes, es también el cambio social del movimiento feminista. Que esperamos también que se organice, y ahí quizás voy a entrar en esto que decía Majo, que yo no lo tenía notado, pero que me parece que está bueno sumarlo del feminismo popular, que no sea que un movimiento, o sea, que es diverso,
pero que tiene un objetivo político claro, ¿no? Que es esto que decía Beatriz antes, que es, bueno, el anticapitalismo, o digamos, algunos también le ponemos el socialismo como horizonte, pero bueno, como ahí podemos ver que, que construimos colectivamente. ¿Pero por qué? Porque nosotras nos llamamos feminismo popular, porque a través de los años y la historia, ¿no? Y un poco esto aporta la interseccionalidad y los orígenes de dónde surge, hay un feminismo blanco clase mediero que busca el acceso a algunos derechos, pero no el fin de las opresiones. Y el feminismo, como es un cambio para todos, busca el fin de las opresiones, de todas las opresiones, y con las opresiones de género busca también de todas las opresiones. Entonces es necesariamente anticapitalista. Y eso es para nosotras el feminismo popular. El feminismo popular construido desde los sectores populares, ¿no? Construido desde las bases, en los barrios, con las compañeras, con las trabajadoras excluidas, con las compañeras que arman las ollas, con los compañeros que son trans y que no consiguen laburo en ningún lado, ¿no? Porque el sistema laboral es binario. Y todas estas cosas, ¿no? Entonces, para nosotras es ese, que tiene una clara marca de clase porque busca no solamente la liberación y la desopresión de género, sino la liberación y la desopresión de todas las opresiones, ¿no? Entonces, cuando se cae el patriarcado, se cae el capitalismo también, se caen juntos. Va, que no se caen, los tiramos abajo, ¿no? Los vamos a tirar abajo nosotros, nuestros, quienes sigan, no sé, pero esperamos que suceda, ¿no? En algún momento. Y ahí es donde para mí está entonces también revolución. La revolución porque nosotras revolucionamos, ¿no? Acá decimos que es la revolución de las hijas, porque nosotras vimos a nuestras madres poder decirnos verdades que nunca habían dicho, porque pudimos ver a nuestras abuelas hacerlo y sumarnos todas en las calles, ¿no? En esa jornada histórica del 13 de junio y el 8 de agosto por el aborto legal del 2018. Lo vimos, no nos contó nadie. Vimos a todas nuestras compañeras y todas nuestras predecesoras y algunas de nuestras sucesoras ir a las marchas de Ni Una Menos contra la violencia de género, que no era solamente porque no nos mataran, ¿no? Porque de repente después fuimos un 8 de marzo y éramos todos los trabajadores los que estábamos ahí, ¿no? Todas las oprimidas gritando juntas, que también nos oprimen en el trabajo, que no alcanza con que nos dejen abortar y que dejen de matarnos, que también queremos igualdad en los derechos laborales, ¿no? Y entonces el feminismo es una forma de ver el mundo y de entender la política. Y para mí esa es como la conclusión más fuerte y más grande. No es un frente, un eje de nuestras organizaciones, es transversal a nuestra vida, es transversal a nuestras organizaciones, es transversal a las instituciones, es transversal a nuestras ideas, es transversal a todo. Cuando empezás a pensar en lógica feminista, después como que no se te escapa, no puedes dejar de pensar en lógica feminista. No puedes dejar de pensar solidariamente, no puedes dejar de pensar interseccionalmente, no puedes dejar de pensar horizontalmente, no puedes dejar de pensar, ¿no? Cuando sos feminista popular, todo lo demás cambia luego también, porque es parte de esto, de una forma de construir la política. Y entonces es súper importante estos espacios porque nos permiten construir programas políticos conjuntos. Y ahí donde cuando Marx decía proletarios del mundo unidos, ¿no? Y con todo lo que debamos cambiarle al manifiesto comunista, ¿no? Que ahora si pudiéramos le agregaríamos algunas cosas, digamos, sin ofender a Marx, que es un genio total, es esto de nuevo, ¿no? Y es como entonces feministas del mundo unidos, ¿no? También, porque lo que necesitamos claramente es eso, porque cuando la ley del aborto sale en Uruguay, nosotras cobramos potencia y luchamos porque salga acá. Y entonces después levantamos todos los pañuelos de los diferentes colores, algunos verdes, otros violetas, otros naranjas, y sale en un departamento de México, en Oaxaca. Y después sale, y entonces, porque lo que cobra peso es la batalla de las ideas, el cambio político simbólico que significa poner sobre la mesa los derechos de las compañeras y los compañeros. Y nada, por último, como volver a agradecer y cerrar con una frase que a mí me encanta, que es que la revolución será feminista o no será. Bueno, vamos arriba, Agustina. Ahora le vamos a pasar la palabra a Lilian, que anda por ahí y se va a conectar ahora. ¿Está por ahí? Bueno, avanti nomás. ¿Listo? Bueno, también, hola, un gusto. Me sumo al agradecimiento por la invitación, por la oportunidad. Un gusto, Agustina, escucharte y conocerte.
y a la Beatriz Sabero nos andamos siempre pisando los discursos porque pensamos lo mismo. Yo lo que quiero agregar a las preguntas, y que coincido en que no son contradictorias, es una sumatoria, es una manera también de entender un proceso histórico que acompaña la evolución de la sociedad y de la humanidad, o sea, pero ahora quiero como detenerme. Yo solo quiero agregar que también es una forma de vida. Para mí el feminismo es una forma de vida, y el gran problema es que una vez que lo hiciste es irreversible. Y este es la gran energía que yo puedo constatar en un proceso biográfico que acompaña también el proceso de la conformación de la lucha feminista en Uruguay, del movimiento feminista en Uruguay durante la resistencia a la dictadura. Esa fue la parte en que yo entro, digamos, y en todo lo que fue la reconstrucción democrática de este país. Y en ese sentido, hay una de las cosas que es muy duro. Es duro y exigente ser feminista, porque para ser feminista tenés que ser autocrítica. Tener cabeza abierta, tener capacidad de cuestionar todo y no dar nada como una verdad admisible, incuestionable y como destino. Entonces eso hace que después que realmente, pero tiene algo impresionante, que es la autonomía. La construcción de la autodeterminación como persona y de la autonomía en tu vida cotidiana, en las relaciones que estableces, en las formas de pararte en el mundo, es lo que creo que es más seductor del feminismo y que hace que se sostenga, se revitalice y se fortalezca progresivamente y se haga más masivo progresivamente. Así que una de las cuestiones que tiene el problema del sistema, que yo también lo quiero tratar, por eso decime 5 minutos antes que tenga que terminar, porque no solo quiero hablar del feminismo, sino lo que reacciona al feminismo, y que por eso para algunas autoras eso lo convierte en una ola, porque cuando avanzás, reacciona el sistema y trata realmente de volver a establecer el orden, aunque, como siempre pasa, el orden luego se establece un poco más allá de lo que estaba originalmente. Yo soy una feminista y realmente encontré en el feminismo lo que muchas veces no encontré en la izquierda: la coherencia entre teoría y práctica. Y eso hace que cada día, en cada acto, en cada situación, tengas que una y otra vez reflexionar cuál es la modo de ver feminista, porque también sé que las trampas del patriarcado son infinitas, infinitas. Quiero empezar hablando del movimiento feminista, o lo que hemos discutido una y otra vez a lo largo y ancho del mundo, si somos un movimiento feminista, si somos feministas en movimiento, porque efectivamente, ya lo decía justamente en la Ilustración, si hay algo que en la Ilustración se hace, que es la racionalidad, la conciencia ciudadana, el cuestionamiento de los sistemas de injusticia y de orden social. Una de las cosas que todas dicen, las autoras y teóricas, es que justamente el feminismo es un hijo no querido de la Ilustración. Y por otro lado, el feminismo es un movimiento que no se puede catalogar, ni clasificar, ni pensar con el modelo masculino de movimientos. ¿Por qué? Porque justamente tiene todas estas dimensiones de lo histórico, el cómo construimos procesos sociales que rápidamente se revierten en nuestra contra, y así como en la Revolución Francesa todas lucharon por la ciudadanía, lo primero que pasó fue sacarle la ciudadanía a las mujeres. Cuando se lucha en las revoluciones del siglo XX, de los inicios del siglo XX, se recompone el poder y lo primero que tratan es domesticar nuevamente a las mujeres para que el mundo público siga siendo de dominio masculino. Y cuando le metemos la sexualidad en el medio,
ponemos de pata para arriba toda la manera en la que está organizada la sociedad occidental y cristiana por lo pronto, aunque después vemos que en toda cultura y en todo tiempo histórico se sostiene un orden de subordinación que fundamentalmente arraiga en el cuerpo la autonomía, la sexualidad y la libertad de las mujeres. Esto se reconstruye una y otra vez. Entonces, para mí, no quiero terminar de decirlo, la izquierda, y lo quiero decir en este espacio porque me parece que este momento, particularmente en Uruguay, Agostina, ustedes tienen otro problema, pero nosotros ahora que el péndulo de la fuerza política en el gobierno pasa a la derecha, yo quiero aprovechar esta oportunidad y me alegro que varios grupos de izquierda o del Frente Amplio en este momento se lo planteen. Quiero que la izquierda se haga una profunda autocrítica de que el feminismo en realidad lo actuaron, lo vivieron y reaccionaron a él como reaccionó la derecha. Y hoy la derecha tiene mucho más claro el rol del feminismo y el rol del movimiento de la diversidad sexual a cuestionar el orden tradicional de patria, familia y propiedad, como la izquierda nunca entendió que estábamos haciendo. ¿Sí? Y entonces por eso, desde Rosa Luxemburgo para acá, ¿no? Hemos tenido un problema donde las izquierdas entienden la opresión, pero luego se organizan bajo un sistema patriarcal y sexista. Y hasta el siglo XXI, una de las cosas que perdió la década de Latinoamérica de gobiernos de izquierda fue contar con unos líderes conservadores que realmente frenaron, taponearon y actuaron en contra del proyecto libertario que siempre el feminismo en nuestra región lo trabajó en alianza con los movimientos de izquierda y libertarios. Y esto es lo que yo hoy creo que es importante, que la izquierda no se nombre solo antipatriarcal. Particularmente la izquierda uruguaya, quiero que se piense en por qué tuvo siempre una actitud misógina con el feminismo. ¿Y esto por qué? Porque justamente me parece a mí que una de las potencialidades es: somos un movimiento no estructurado, somos un movimiento no organizado como se organiza cualquier otro movimiento, pero sí tenemos algo muy interesante que lo describe, hoy lo encontré, lo describe una que no la conocía, Sayak Valencia, que es una española, que lo que dice es: somos como la gota de mercurio. Cuando se cae la gota de mercurio al piso, ¿no? Se parte en 1500 gotitas, pero todas tienen la misma esencia. Y cuando las volvés a juntar, vuelven a actuar y formar una gota. Yo creo que eso es lo que es el feminismo hoy, y esa es su potencialidad, esa es su riqueza. No ahogarla en un movimiento estructurado, en una organización fija, porque eso sería como querer organizar a más de la mitad del planeta en una sola estructura. Y a mí eso me da mucho miedo. Después quiero plantear, por eso, por lo tanto, sí creo que es una revolución, pero fundamentalmente adhiero a que es una revolución sin R, es una evolución. El feminismo es otra forma de pensar la vida, es otra forma de pensar las estructuras, es otra forma de pensar las instituciones, es otra forma de relacionarnos con el medio ambiente, es otra forma de pensar las relaciones interpersonales, es otra forma de pensar la política, la economía y la cultura. Realmente es de una riqueza, y cuando uno empieza a ver la producción feminista, uno de los grandes problemas que tenemos, y que muchas veces tienen que ver con la falta de visualización de que este es un proceso de más de 3 siglos, es la invisibilidad de la movilización, es la invisibilidad del aporte. O sea, el sistema se encarga siempre hasta de ocultarnos a nosotras mismas nuestras propias antecesoras. Y por lo tanto siempre parece que empezás de cero. Pero cuando vos lo ves en proyección, a mí me gusta la expresión de las olas,
una de las cuestiones que ves es que el feminismo siempre fue internacionalista. Feminismo siempre tuvo una cuestión de muchas. Podremos tener algunas teóricas y siempre vamos a recordar a la Wollstonecraft y vamos a recordar a la que guillotinaron, pobre, ¿cómo se llamaba? A la Limpia de Gouges, y leemos a Simone de Beauvoir y yo sigo llorando porque digo, ¿cómo puede esta mujer haber dicho esto de manera tan maravillosa? Pero lo más interesante que tiene el movimiento feminista, los feminismos en movimiento, es que va percudiendo todos los estratos sociales, todas las etnias, todas las formas culturales y todos los estratos. Yo realmente sigo aprendiendo ahora de la visión, de una cosmovisión feminista de las indígenas, que es enriquecedora. De las obreras, de las trans, pero esto siempre fue así. No se hubiera conseguido el sufragio si no solo eran las mujeres burguesas con capacidad. No, señora, no se hubiera conquistado si no era un reclamo que iba, ¿no?, percudiendo a las otras en el sentido de que vos sos también ciudadana. No tendría el feminismo hoy una explosión siglo XXI con esta cosa masiva a lo largo y ancho del mundo, si el cuerpo de las mujeres y de todas las disidencias de género no siguiera siendo un territorio de disputa de poderes. Yo hoy, como nunca, me siento, que quisiera ser joven para pararme como las jóvenes hoy se paran, a cuestionar a sus padres, a cuestionar a sus compañeros, a cuestionar a los tipos en la calle, porque el acoso, nuestra generación lo vivió tratando de eludir. Esta generación lo enfrenta. Y esto pone en cuestión a generaciones de varones que acompañaron el feminismo, pero nunca, salvo que tuvieras una pareja feminista y bancaban poco, pero nunca tuvieron esta interpelación de sus hijas. Yo, Agostina, yo te escuchaba decir que las abuelas y las madres, cuando las gurisas o las chicas, como salen ustedes, o las pibas salen, yo te voy a decir que los que más han quedado impactados con la salida masiva de las pibas y de las jóvenes son los padres, son los abuelos, son los tíos, que se encuentran con hijas cuestionadoras de prácticas machistas a todo nivel, a varones que se sienten además súper feministas, ¿no? Que con nosotras hablan como no y nos cuestionan. Con ustedes, con las jóvenes, se tienen que callar la boca porque en realidad entienden y los agarran por el lado de los afectos, y eso me encanta. Así que por lo tanto yo sí creo que es una ola. Perfecto. Yo sí creo además, y está documentado, que a cada ola del feminismo y las conquistas sobre ciudadanía en la Ilustración o con la Revolución Francesa, lo que vino en reacción fue el Código Napoleónico y la guillotina para las mujeres que reclamaban la ciudadanía. En el siglo XX, después de la posguerra, lo que intentaron fue justamente este concepto de feminidad y mujer en lo doméstico, como esposa y madre, y ahora lo que se intenta es esta reacción violenta, que yo les diría que es como del nivel de la quema de brujas, de esta nueva manera de combatir el feminismo, que es luchar contra la ideología de género y hacernos ver como si fuésemos un lobby poderoso, perverso, que lo que trata de hacer es matar, agobiar y dominar a los varones. Yo estoy muy preocupada hoy con cómo se rearma rápidamente la visión más conservadora y monolítica de género en el poder judicial, en el poder médico, en el poder político y en el poder militar. Y lamentablemente, en el combate a la ideología de género, estos poderes ultraconservadores se han unificado y su enemigo común, no casualmente,
somos las feministas y el movimiento de la diversidad sexual. Hoy somos el nuevo comunismo a combatir que en los 50 hizo la época macartiana, ¿no? De combatir a todo proceso libertario que en América Latina se iba construyendo. Entonces, sí creo que nos tenemos que preparar, sí creo que tenemos una producción como pocas debe haber de revoluciones. Toda la producción feminista en el campo que quieras es de una riqueza y de una vastedad que, como decía Rosa Luxemburgo, y con esto quiero terminar, hoy por hoy, feminismo es el opuesto de barbarie. Si no sos feminista, en realidad en el siglo XXI pertenecés al sector de la barbarie. Y esto me parece que hace que no solo sea una revolución que pone de pies todo, sino que fundamentalmente el feminismo es una evolución de la humanidad para pensarnos totalmente de manera distinta. Bueno, muy bien. Estábamos viendo ahí si hay preguntas. ¿No? Bueno, en realidad capaz que como dar el espacio ahora para que después de habiendo escuchado a todas las compañeras, todas las intervenciones, poder hacer un poco como una reflexión de lo que dijeron las otras. Y bueno, creo que me quedé con varias cosas de todas las intervenciones. Obviamente por la característica que tiene Beatriz Sabero y la concepción filosófica, creo que me queda prendido sobre todo esto de que el feminismo es prácticamente como una ética, ¿no? Que no solamente es lo que uno debe ser, sino lo que uno tiene que hacer, que no es solamente quedarse en lo que uno dice, sino que es hacerlo práctica, es hacerlo carne, y creo que ahí es donde quizás podemos encontrar en el feminismo una coherencia que muchas veces es difícil de encontrar en otras filosofías, quizás. Me quedó también marcado lo que dijo Agostina sobre que es un movimiento que va hacia el fin de todas las opresiones, y eso me lleva a lo que dice Angela Davis, ¿no? Que no hay un feminismo, sino que son muchos, y el feminismo eficaz es aquel que lucha contra la homofobia, la explotación de clases, la raza y género, el capitalismo y el imperialismo. Yo creo que conjuga justamente esa lucha, aunque quizás no todos los feminismos van o desembocan en un solo movimiento que vaya contra todo esto. Quizás muchas de las feministas sueltas que estamos por ahí, como dijo en un momento Lilian, que somos como estas feministas en movimiento, creo que predicamos un poco esto de que no tiene que ir contra todas estas opresiones, aunque uno a veces elija un determinado lugar o espacio en el cual hacerle frente a una opresión en particular. Creo que estuvieron muy buenas todas las intervenciones. Para mí estos espacios son muy ricos para aprender día a día y reflexionar sobre lo que decimos y sobre lo que hacemos. Les voy a dejar un espacio a cada uno. Vamos a empezar desde la primera que habló. Vamos a empezar por Beatriz, después Agustina y después Lilian. ¿Estás por ahí, Bea? Sí, acá estoy. Bueno. Bueno, por supuesto que es un placer compartir este espacio y así como, o sea, podríamos hablar horas como cuando llamo por teléfono a Lilian y no terminamos nunca de hablar. Pero a mí me parece una cuestión que las compañeras señalaban. Primero, esta idea de que vamos, ¿no? Sí, nos reprimen, nos mandan para atrás, pero hay otra ola que sigue, porque es lo que tienen las olas y las mareas, que regresan y con más fuerza. Yo creo que él decía, somos un movimiento internacional, y yo digo, somos más que eso, somos un movimiento universal. ¿Por qué internacional? Porque ubica a muchas naciones, pero también universal, porque abarcamos a mujeres, hombres, niños, jóvenes, o sea, nuestra concepción es universalista.
defendemos los derechos de las mujeres, pero al defender los derechos de las mujeres, defendemos los derechos de todos. Por eso es que somos, esto que Lilian decía, un paso adelante en la humanidad, y no solo en lo relativo a las mujeres. Y por último, capaz que esto ya es, a ver, más bastardo desde el punto de vista del discurso. En el sentido que Lilian hablaba de este invento de la ideología de género. Y Lilian sé que lo va a compartir porque la he oído decirlo más de una vez. Esta idea de, porque también hay que identificar los enemigos ideológicos, aparte de la burguesía, los capitalistas, acá está la iglesia, ¿no? Y sobre todo la iglesia católica, más allá de que yo sé que hay iglesias que tal vez desde el punto de vista de su concepción de género son peores, pero el problema es su nivel de llegada, ¿no? Entonces yo creo que, no sé en Argentina, supongo que debe ser peor, pero acá las justificaciones, no solo los argumentos contra la supuesta ideología de género, las justificaciones respecto al abuso, las justificaciones respecto a la violación, ¿no? Peor abortar que violar a un niño. Eso lo han dicho voceros de la iglesia, ¿no? Y bueno, y en el tema de los abusos contra mujeres y contra niños, ejército de iglesia deben ser los embanderados, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos un problema que nuevamente afecta a toda la sociedad, porque el abuso, la violencia, no es solo un problema de las mujeres. Más allá de que yo a veces siento que las mujeres en estos temas somos como, ¿se acuerdan Chaplin? Cuando sale con la banderita roja, no era en tiempos modernos, o era en tiempos modernos. En tiempos modernos, ¿no? Ahí estamos las mujeres, con la banderita de nuestros derechos, pero a la vez peleando por nuestros derechos, porque somos universalistas y porque somos internacionalistas, peleamos por los derechos de todos, y nuestras conquistas son conquistas para todos, aunque, y estoy totalmente de acuerdo con Lilian, a nivel de la izquierda organizada o no organizada, hay una ausencia total de reconocimiento en primer lugar, y en segundo lugar hay una ausencia total de convicción, porque yo creo que el doble discurso de la izquierda respecto al movimiento feminista está instalado, y es muy complicado de combatir, ¿no? Porque está todo bien, pero a la larga saltan furibundos cada vez que comunicamos algo que tenga un tono feminista realmente radical. Y eso es un problema. Creo que los logros son, por eso digo, los logros que hemos hecho durante el gobierno del Frente Amplio son logros de una batalla tremenda. No son un regalo. Son el resultado de una construcción de lucha permanente del movimiento feminista. No han sido un regalo. Y en la mayoría de esas luchas hemos estado solas. No ha habido un acompañamiento de otros movimientos en relación a nuestras luchas. Y son el resultado de nuestra acumulación, ¿no? Yo siempre digo el 8 de marzo, Lilian sabe, ¿no? La primera 8 de marzo que salíamos, que éramos 4 gatos locos, 4 gatas locas ahí. Y eso es una batalla dura, permanente, y que no siempre es reconocida como tal, porque después cuando llega el momento de ponerse los laureles, siempre hay más de uno dispuesto a ponérselos. Pero digo, para cerrar, seguimos en esto. Me alegro de conocer a esta compañera argentina, Agostina. Parece interesante la sintonía en la que hemos estado, y bueno, habrá que seguir peleando y construyendo, que es lo que hemos hecho desde hace tantos años. Gracias. Agostina, ¿seguís tú?
Bueno, ahí como reflexionando en una de las cosas que dijeron las compañeras a las que adhiero y que me parecen fundamental, como a veces, viste, parece que somos insistentes porque decimos las mismas cosas 30 millones de veces. La vamos a seguir diciendo hasta que, ¿no?, sucedan como nosotras queremos, ¿no? En eso somos imparables. Para mí hay algo fundamental que es esto de, el feminismo viene a disputar la construcción del poder, ¿no? Cómo se construye, cómo se concentra y cómo se diagrama ese poder, y cómo no se distribuye, ¿no? Y ahí, esto que decían las compañeras, y por eso la insistencia, ¿no?, también en la batalla de las ideas. El poder es de hombres blancos que, si no son heterosexuales, se jactan de serlo, ¿no? Porque nada. Y con las condiciones materiales resueltas. Y la mayoría que forma parte de alguno de los fundamentalismos religiosos que oprimen las compañeras, ¿no? Con el Opus Dei ahí metido en el medio, y acá en Argentina, que la compañera decía antes, el evangelismo nos está haciendo estragos. Entonces, y ahí un poco también cómo son las contradicciones en las organizaciones de izquierda, ¿no? Porque nosotras también lo que venimos a hacer es a disputar el poder. Porque queremos otra forma de constituir el poder. No queremos un poder al que solo pueden acceder los hombres blancos, heterosexuales, que responden a la heteronormatividad binaria, ¿no? Y entonces, a veces esas contradicciones son las que calan profundo en nuestras organizaciones y en la sociedad, y que complejizan quizás esto de el doble discurso que decía Beatriz, ¿no? De cómo la diferencia entre pronunciarse feminista y ser feminista, ¿no? Que son quizás dos cosas diferentes. Nosotras, ahí la disputa, por eso el feminismo de clase, digamos, el feminismo popular, porque es netamente político, ¿no? Como también está como la despolitización del feminismo, como si nosotras no estamos haciendo política cuando construimos feminismo. No, el feminismo es absoluto y completamente político, desde sus entrañas. Porque viene a disputar el poder como es entendido, ¿no? Porque el poder es en las camas, en las casas, en los trabajos, en las instituciones, en los estados, en todos lados, digamos, ¿no? Esto de pensar que el poder es solamente quien es presidente, ¿no? Y no que cuando cerramos la puerta de casa también hay poder, y el poder está distribuido de una manera absoluta y completamente injusta. Y por eso, cuando hablaba Lilian sobre la revolución de las revoluciones, ¿no?, que hacemos nosotras y de nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros tíos, ¿no?, animándose en las mesas familiares a retrucarnos a nosotras, y esa impunidad con la que contamos, ¿no?, nosotras, que a mí me parece hermosa, ¿no?, y esa intransigencia social que tiene el movimiento feminista no viví los anteriores, los vi por documental y foto, y entiendo que también eran igual de intransigentes que el que estamos viviendo ahora, y esa intransigencia del movimiento feminista también es fundamental, ¿no? De decir que no, y no moverse un solo centímetro de ese no, esto no más, basta, y no nos vamos a mover de acá. Y no vamos a negociar, porque nuestras vidas dependen de ello, porque de verdad nuestras vidas dependen de ello. No es algo que estamos diciendo porque lo decimos y nada más, ¿no? No es una hermosa frase pronunciada en algún tipo de encuentro internacional. Nuestras vidas dependen de ello, de verdad. Nosotras nos meten una compañía cada 30 horas, ¿no? Y no tengo los números de las compañeras trans que asesinan, pero ¿no? Los asesinatos transfóbicos, homofóbicos, lesbofóbicos también son incontables. Entonces, no nos vamos a mover de esa. Pero para ahí necesitamos también algo que me parece fundamental, que es que nosotras, las feministas, o sea, el feminismo no vino a educar a los hombres patriarcales, eso es como, ¿no? Esto de maternar a la masculinidad. Pero sin embargo hay que disputar la masculinidad. Necesitamos disputar la masculinidad, porque ya también nos dimos cuenta que organizarnos nosotras solas no es suficiente, porque lo que nos matan son ellos, ¿no? Entonces, acá en Argentina, y ahí como con la ideología de género, tenemos la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, que significa que en todos los espacios tiene que haber educación con perspectiva de género. Todos los espacios, las escuelas de todos los niveles, pero también las instituciones deportivas, ¿no? Como la ESI abarca todo lo que
pueda llegar a haber algún tipo de forma de educación formal y no formal. Y que eso es sumamente necesario, y por eso la potencialidad también a veces, no a veces, siempre, de estas políticas públicas, de estas luchas que en el momento dejamos la vida y que son políticas públicas hacia adelante, pero que no alcanza con ganarlas, ¿no? Hoy es el aniversario en Argentina de los 10 años de matrimonio igualitario. Y la verdad que si nosotros abandonamos las calles, así como entró, salió, ¿no? Y tenemos a los fundamentalismos religiosos diciéndonos todo el tiempo que lo que nosotras hacemos es ideología de género, cuando lo que la ESI permite es que las menores de edad puedan denunciar o podamos ver que están viviendo abuso, ¿no? Entonces, y que sepamos cuáles son los anticonceptivos que tenemos que usar para no llegar nunca al aborto, porque a nosotras no nos encantan que los números de abortos suban, queremos que las compañeras no pasen por eso, ¿no? Queremos que haya educación sexual integral, ¿no? Por eso el lema es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. El aborto es la última. Si todo lo anterior funcionara, mejor nos iría. Y entonces para mí esto de identificar el enemigo es súper importante, ¿no? Porque necesitamos poder constituir programas y discursos y esto que decían las compañeras también, ¿no? De la vasta cantidad de recursos y de producciones que tiene el feminismo, que son justamente por eso, porque el enemigo es múltiple, ¿no? Entonces ahora le tenemos que contestar a los fundamentalismos religiosos para que nos dejen tener ESI en las escuelas. Eso no debería, digamos, eso es una ley nacional, no debería poder haber restricción de quién lo implementa y quién no lo implementa. Y por último quería decir esto que en estos espacios y en el feminismo en general, cuando nosotras nos encontramos, primero que está mal, pero lo voy a decir, el feminismo nos salva de nosotras, de todo, ¿no? Es como, hay algo de una energía de vivir y de unas ganas de luchar y transitar el mundo de otra manera que tenés cuando transitas el feminismo, que no te pasaba antes y que nunca más lo querés soltar. Pero además nos sentimos imparables juntas, ¿no? Como formamos parte de algo histórico que sabemos porque sabemos, estamos convencidas del mundo que queremos construir, y entonces por eso todas estas cosas de diversas y millones de maneras que se nos ocurren, para dejar claro que no vamos a parar hasta conseguirlo, porque estamos seguras que vamos a vencer. No sabemos si vamos a vencer hoy, mañana, si vencer es muchos pequeños logros que luego se acumularán en el futuro en un gran logro, digamos, ¿no? Y vamos como reinventando la táctica en el contexto histórico con una estrategia que es fundamental y con un horizonte final que es ese, ¿no? Que es que nosotros sabemos que el feminismo va a vencer. Y en ese estamos. Bueno, Lilian, te toca. Ok. Sí, yo, a ver, lo que quería tocar es 3 puntos que me parece que nos quedaron. Uno es que el sistema imperante patriarcal y sexista es económicamente redituable, ¿no? Lucrando sobre el trabajo no remunerado de las mujeres, y por eso el sistema de cuidados es una de las primeras cosas que cae ahora cuando asume la derecha. ¿Por qué? Porque entiende que eso es el trabajo natural de las mujeres. Y esto tiene que ver justamente con la base de la división sexual del trabajo, ¿no? O sea, no solo nos pagan menos por igual tarea, sino que todo el sistema de cuidados se sustenta en justamente esta condición natural de las mujeres para cuidar. O sea, que económicamente es un sistema de opresión que realmente pone, y hasta ahora no hemos podido calcular, cuántos puntos de PBI se ahorra cualquier Estado bajo el sistema de reproducción que está establecido hoy sobre las mujeres, no solo como reproductoras biológicas, sino como reproductoras sociales. Esto me parece impresionante, ¿no? Me parece impresionante porque hasta ahora parece que solo es una cuestión de autonomía individual y de reconocimiento de ciudadanía. No, señores, estamos hablando de un sistema de explotación donde realmente se ha naturalizado y muy pocos gobiernos, no importa su signo político, lo entienden en la dimensión que significa. Y esto es revolucionario.
pensar un sistema y una organización social donde efectivamente en la tarea de cuidado y reproducción social sea valorada y paga de la manera de la valoración que ahora el COVID-19 ha dejado en evidencia, yo quiero saber la deuda cuándo nos la van a pagar. Segunda cuestión. Hay en la distopía de Margaret Atwood, del cuento de la criada, que por eso lo tomamos ahora justamente para decir que no queremos que Uruguay se convierta en la República del Cuento de la Criada, porque realmente cuando uno bucea en qué fue lo que llevó en el siglo XV a XVII a la quema de brujas, ¿sí?, como uno de los genocidios más importantes de la historia de la humanidad y que poco se reconoce, fue porque no era solo porque no les gustaba que se reunieran de noche en el bosque y cantaran, ¿no? Acá lo que hubo fue el castigo a la independencia de las mujeres, ¿no? O sea, cuando las mujeres empiezan a organizarse y reclamar su lugar en el mundo, hay la reacción de las instituciones al castigo de esa libertad de las mujeres. También hay una criminalización a aquellos que reivindican como fue el aborto y poder tener una vida sexual no condenada a la reproducción. Lo tercero es la expropiación de los bienes propios, señoras y señores. Y cuando uno lee a Margaret Atwood, entiende que lo primero que hace un sistema patriarcal es despojar a las mujeres de su autonomía, de todo tipo, también la autonomía económica, ¿no? Y el control de los bienes de las mujeres también ha sido parte del sustento de no solo el sistema patriarcal, sino el enriquecimiento de los varones. Y esto hay que saberlo. Y lo último es el sometimiento a los considerados inferiores. Y estamos hoy en el siglo XXI y las mujeres seguimos siendo consideradas y tratadas por el sistema como seres tutelables. Y por eso nos cuesta tanto todo el tema de la autonomía reproductiva, ¿no?, en todos los niveles, y la participación en igualdad de condiciones de todos los espacios y todas las esferas de la sociedad. Hoy existe una supremacía masculina que es vergonzante. Yo realmente hoy no puedo seguir, aunque admire a quienes hablan, un panel que sea solo y exclusivamente de varones. Porque me parece una falta de respeto a la capacidad, al conocimiento, a la reflexión, y cómo no les da vergüenza que puedan decidir una mitad lo que tiene que hacer la otra sin consulta. Y esto sigue siendo hoy un continuum. La participación de la política de las mujeres en estas últimas elecciones en Uruguay, perdón Agostina que hago un paréntesis uruguayo, es una vergüenza. Si las sufragistas se levantaran, yo creo que realmente ponen en cuestión a todo el sistema político uruguayo en toda su espectro. En todo su espectro. Y la izquierda se debe una profundísima discusión y autocrítica sobre cómo quiso darle una lustre antipatriarcal, y la elección de la fórmula presidencial es uno de los ejemplos de lo que es el patriarcado actuando. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que, a ver, tenemos que buscar la manera de que se entienda cuál es el proyecto. Porque el proyecto es un proyecto en construcción. No tenemos un modelo alternativo al modelo tradicional de feminidad impuesto por el sistema de género dominante. No, porque justamente lo que no queremos es modelos, un nuevo modelo de ser mujer. ¿Qué es ser mujer? Lo que sí tenemos que pelear hoy es justamente, incluso dentro del feminismo, es esta concepción binaria, muchas veces que también tenemos en la propuesta transformadora. ¿Por qué? Porque tenemos una lucha y es cómo no perder el sujeto político mujer, ampliando
¿no? Las disidencias de género aparte de esta lucha transformadora. Pero esta es una tensión y yo creo que una de las trampas del patriarcado es entrar en la ultraclasificación del feminismo. Acá lo que hay que hacer con el feminismo es no permitir que se vacíe de contenido. Mire, cualquier mujer que haya sido, que tenga hoy su banca en el Parlamento por la cuota de género no es feminista, me perdona. Logró llegar ahí por la lucha feminista. Ahora, esos son otros 5 pesos que porque esté ahí sea feminista. Y esto es de las cosas que tenemos que combatir, porque si no, sí se vacía de feminismo el feminismo, se vacía de contenido el feminismo, y deja de ser ni ola, ni revolución, ni marea, ni nada, sino como un acto de lobby, de poderosa. Miren, señores, yo doy cuenta que el feminismo siempre trabajó desde el margen del poder, siempre. Lo que hemos tenido es la capacidad de hacerlo ineludible hoy en cualquier proyecto de sociedad respetuoso, democrático y realmente transformador. Hoy no puede haber un proyecto de sociedad en el mundo que se plantee la justicia social si no tiene justicia de género, además de clase y de etnia, raza y de edad. Pero de género, sin duda. De género, sin duda. Entonces, yo tengo, no sé de dónde, una cosa optimista más allá de las pésimas coyunturas, ¿no? O sea, y yo sí creo que hoy es una oportunidad de realmente rearmarnos, de realmente reorganizarnos. A mí cada 8 de marzo de estos últimos años, multitudinario, en Montevideo, yo muchas veces lo que hago es pararme en la vereda a ver pasar mujeres que jamás en mi vida, cuando empecé en el feminismo, pensé que iban a abrazar la causa feminista. En mi vida. Se los puedo jurar, ni en el mayor proyecto u objetivo ambicioso que nos planteáramos en 1985 hubiésemos pensado esa cantidad, diversidad pluriclasista, pluriétnica, de todo tipo y color, y fundamentalmente muy joven, abrazando la causa feminista. Y esto en sí mismo lo hace valioso, porque no hay otro movimiento, lo decían las compañeras hoy, no hay otro movimiento, y hoy los partidos políticos en general y los partidos políticos de izquierda en particular, si hay algo de lo que tienen que aprender es del movimiento feminista, porque no sé cómo miércoles hicimos, pero hoy se convirtió en una fuerza que transversaliza de norte a sur y de este a oeste del planeta. Y en ese sentido me parece que tenemos varios desafíos. Uno, realmente entenderlo, respetarlo y considerarlo una de las revoluciones más importantes de la humanidad, que tiene además algo que muy pocas revoluciones han podido, y es transformar el mundo de forma pacífica. No por las armas, no por la violencia, sino combatiendo la violencia y proponiendo otras formas de relación entre los seres humanos y entre los seres humanos y el medio ambiente y el planeta. Y yo creo que eso es lo que hoy, en este momento, donde el péndulo en el mundo, ¿no?, además del contexto del COVID que otro día hablaremos, pero en el mundo, ¿no?, bipolar, norte-sur, poderes y no poderes, yo creo que hoy el feminismo es realmente inspirador. Inspirador para la reconstrucción de las izquierdas, inspirador para pensar nuevos proyectos de sociedad, inspirador para ver cómo se recupera la propuesta transformadora de esa sociedad justa, equitativa, solidaria, pacífica, que en general tienen los proyectos políticos de izquierda, pero que realmente ya hoy o la izquierda y los partidos de izquierda acompañan el feminismo o tendrán que quedar detrás nuestro. Me parece que no les podemos esperar más. ¿No? O sea, no podemos esperar más porque realmente se requiere hoy, y yo creo que el feminismo es una de las cosas que tiene, es de una creatividad, de una inspiración,
de una irreverencia, de una... no, o sea, yo fascino realmente viendo la capacidad que tiene tener cabezas libertarias y no cabezas oprimidas. Y eso para mí en el fondo es lo que puede y podemos aportar como feminismo. Así que, muchachos, vengan para este lado que se está mejor y realmente podemos construir una mejor sociedad si actuamos de este lado. Y no vamos a ir... y solo quiero decir una cosa. Históricamente en Uruguay siempre nos diferenciamos las feministas independientes de las feministas políticas partidarias. Y me parece que hay una de las cuestiones que hoy también forman parte de las críticas de mujeres feministas en el gobierno, y es que muchas veces los sistemas verticales hacen que las que están en gobiernos o estructuras políticas partidarias se les exija una lealtad al líder o al gobierno, que hace que tengan que claudicar a la lucha feminista que la llevó a donde están. Y esto no se le puede endilgar a las mujeres como las que traicionaron, sino realmente es un cuestionamiento al sistema. No queremos ser anexadas al sistema, queremos entrar a las instituciones para transformarlas. Y en eso me parece que van a tener que aceptarlo, porque esa va a ser la condición a futuro. No solo queremos más mujeres en política, en ciencia, en religión, en donde sea, sino que queramos cambiar la política, la ciencia, la religión y la economía. Y esa no es ni más ni menos lo que nos proponemos hacer. Bueno, antes que nada, como para cerrar un poco, si alguna de las que está ahí se quedó con algo en el tintero, yo solo una cosita, Majo. Dale. A todo lo que Lilian dijo, que lo comparto, yo creo que hay una cosa más que las feministas hicimos, y es un cuerpo conceptual fundamentador de nuestras concepciones que en otros ámbitos no se ha hecho. Porque además tenemos esa condición, tal vez tan libertaria, de que nosotros no tenemos preconceptos respecto a que este sí, que este no. No. Yo creo que el cuerpo conceptual, teórico que sustenta nuestra concepción hoy es, para mí, sin duda, el más evolucionado, desde el punto de vista ese, ¿no? Mientras que otros vemos que se han quedado ahí, entre otras cosas porque no se atreven a tomar el guante de la elaboración feminista, ¿no? En ese sentido que vos decías. Nada más que eso, porque todo lo que Lilian dijo lo comparto absolutamente, pero también quiero agregar esto. A ver, hay un acervo acumulado, conceptual, intelectual en el feminismo, que yo no veo, no soy una gran conocedora, no veo otros espacios donde eso esté acumulado, en el sentido además de la liberación, sí, capaz que para construir bombas atómicas hay más, pero no es de lo que se trata. Eso quería decir nada más, Majo. Agustín, unas palabras para despedirte. Gracias. Estaba pensando en lo que decían las compañeras y pensaba, ¿no?, en esto que decía Lilian de cuando llegamos a la política, ¿no? A los espacios que siempre estamos en la política, ¿no? Pero a los espacios de la política partidaria, y decía, también hay algo, ¿no?, de soltar los privilegios, y que no están dispuestos a soltar los privilegios. Y por eso también es una batalla súper dura la nuestra, ¿no? Porque son privilegios que son diversos, que están enfocados en un montón de lugares distintos, que tienen un montón de formas diferentes, y que el patriarcado no está dispuesto a soltar esos privilegios. Así que bueno, nada, se los vamos a arrancar. Exactamente. Y bueno, para mí es fundamental que podamos acompañar a las compañeras que están haciendo la política partidaria, que acá también pasa un montón, acompañarlas, porque no son ellas solas. Acá pasa con Ofelia, que a Ofe todos los días la bardean, la insultan y le hacen bullying en todos los lugares y la desacreditan políticamente, ideológicamente, la desacreditan como mujer, ¿no? De las más bajas, la compañera pasa momentos súper feos, y nosotras el recurso es que Ofelia no está sola, que somos todas, que ella está circunstancialmente ahí por su recorrido político y por todo, pero que está representando un espacio que es muy grande y que tiene fuerza política para bancar a la compañera en ese lugar, ¿no? Para que patee las puertas que tenga que patear. Y eso también me parece fundamental.
Así que bueno, nada, gracias por este espacio, por la participación, por escuchar a estas dos grandes compañeras increíbles de las que aprendí un montón y anoté un montón de cosas para la vida, y espero volvernos a encontrar en las calles y en todos los lugares que podamos. Sí, seguramente. Bueno, en ese sentido creo que todo el apoyo, por lo menos de las compañeras de acá, y creo que hablo por todas, a lo que está pasando justamente Ofelia Fernández en Argentina, que me parece importante, porque esto de la descalificación, sobre todo que se le hace a las mujeres que se meten en política, y sobre todo a una compañera tan joven, porque justamente lo vemos, ¿no? Cristina era la chorra y Macri era el gato. Que en ese sentido se ve también como a veces sutilmente y muy por debajo se nota la misoginia y ese odio que es no solamente por un tema de clase, sino que es un tema de género. En ese sentido, les agradezco a todas. Nuestra organización está en esto también de repensarnos y de plantearnos nuevas formas de vincularse, como decían las compañeras que estamos en este proceso, ¿no? Se trata justamente de reunirnos entre todas, de sentirnos fuertes, de empoderarnos a todas las compañeras, de que ninguna se quede en el camino y de que todas entiendan de que tienen un espacio y un lugar para pelear y que acá hay que disputar. Y sí, nos vamos a enfrentar y vamos a tener al patriarcado en nuestra organización política, en nuestra casa, en nuestra cama. Y esa disputa la tenemos que dar y no la tenemos que abandonar, porque justamente, como dijo Agustina, nos lleva a la vida. Y en eso nuestra organización está trabajando, no solamente con las compañeras, empoderándonos, creando espacios solamente de discusión de compañeras, sino también que entiendo que no es que nosotras tengamos que decir cómo hacer a los compañeros, pero sí habilitamos un espacio de talleres de masculinidades, que le mando un gran abrazo a Rubén Campero, que nos mandó saludos y les mandó saludos a todas, que creo que es importante dar ese lugar y no solamente darlo, sino que casi como que obligarlos, le diré, por esto de que, bueno, van a tener que acompañarnos o se quedarán en el camino, porque este movimiento, este proceso, como dijo Lilian, llegó para quedarse y para transformar un montón de cosas, y que tenemos que ir a camino de esa revolución, que no basta solamente con reformas y meros discursos, sino que hay que transformar realmente, porque es como decían, esto nos lleva a la vida y estamos para cambiar todo, nosotras y todo lo que está alrededor también, que creo que es importante. En ese sentido, les agradezco a todas el tiempo, el momento, las ganas que le pusieron. Espero que, bueno, cuando se abran las fronteras y esto se termine, el tema de la pandemia, podamos hacer un encuentro por acá, cruzar el charco, cruzaremos nosotras y cruzarás vos también, que me parece que está bueno esto del feminismo popular también, para que las uruguayas entendamos un poco de qué se trata esto y qué se trata de esta disputa política también, que es importante entender que la política no es un círculo cerrado donde uno entra o sale. La política es lo que uno hace todos los días, es la ética en la que uno es como uno es en el hábito ciudadano, en el hábito social, y todas tenemos que estar empoderadas de esto, de lo que todas hacemos políticas todos los días. Desde que nos levantamos, nos hacemos el desayuno y salimos a la calle, nos tomamos el bondi, todos los gestos que toleramos y no toleramos y los decimos, es política, y creo que es parte de esto, ¿no? En su momento el manifiesto del Partido Comunista le abrió los ojos a la clase obrera, ¿no? Y los empoderó de que tiene que haber una organización y que tiene justamente que la unión de los proletarios, que dicho sea de paso, quien endilgó esta frase fue Flora Tristán, una mujer peruana que escribió sobre la unión del proletariado y escribió que justamente la mujer es la proletaria del proletario. Ya desde antes de Marx fue previa, indicó esa frase de proletarios unidos, que justamente el feminismo nos abre los ojos y nos hace entender que las relaciones
no solamente están atravesadas por un tema de clase, sino que están atravesadas por una cuestión de género. Muchas mujeres han dado la vida y han escrito sobre esto, y me parece que bueno, que está bueno que esto se esté permeando en todos lados. Hago un paréntesis también, que el Frente Amplio hoy en día está llevando a discutir el protocolo por violencia política basada en género hacia las mujeres, y me parece que es importante que esta discusión la estemos dando en todos los espacios del Frente Amplio, y que bueno, que una vez por todas la lucha de estas grandes mujeres que vienen desde hace muchos años peleando por esto, hoy en día pueda aprobarse y puedan verlo realidad, y no solamente que sea un papel, sino que se empiece a transformar esto en cada espacio del Frente Amplio y en cada espacio político, y sirva inclusive para otras organizaciones también. Les dejo un abrazo, un beso a todas, les agradezco de corazón. Me parece que esto va a enriquecer a todas las que estamos participando y a todos los que estamos participando también. Esta conversación, esta charla va a quedar registrada en YouTube, es IEMFA, Izquierda en Marcha, o sea que la podemos ver, y los que no pudieron lo van a poder también. Así que bueno, nada, creo que con esto y un bizcocho, dijera, hasta mañana a las 8. Nada, un abrazo grande, espero que nos volvamos a encontrar, y bueno, gracias, y nos vemos en otra instancia.